En este primer vídeo de esta sección quiero hablar sobre Pinochet. Sobre qué pasó exactamente con Pinochet, qué pasó realmente con Allende, y quiero dar una visión desapasionada de la historia, la versión real. ¿Fue tan liberal como lo pintan? ¿Fue realmente un golpe de estado? Hablemos de esta persona con sus luces y sus sombras. Sí, ya lo sé. Lo primero que vais a decir es que era un asesino. Sí, era un asesino. Eso es indudable. Era un asesino. No era un asesino, era un libertador. Y este video es para responderle a Adrián. Adrián me cae muy bien, tuvimos una entrevista hace unos meses. Es uno de los pocos libertarios que más o menos me cae bien, que encuentro que está bien, da la cara, dice las cosas más o menos como él las piensa, no anda con cosas escondidas, como es común entre, digamos, su secta política. Pero hizo este video de muy buena fe y no quiero refutarlo porque no es refutarlo, porque en general prácticamente todo lo que se dice en el video es correcto. La tesis fundamental del video está bien, exceptuando la parte que dice que Pinochet es asesino, es un libertador de la patria. Pero hay detalles, hay errores y hay omisiones que me gustaría a mí trabajar. Y es por eso que viene este video, donde yo no voy a poner todo el video de Adrián, de Libertad y lo que surja. Lo voy a poner en la descripción el link y ustedes pueden verlo entero. Yo voy a poner las partes en las que yo creo que él se equivoca o le falta información. Así que vamos con este video. Yo le pido al grupo del capitalismo revolucionario que está arriba, por favor, silencio. Vamos a ver qué más hay en toda esta historia chilena. No se puede hablar de Pinochet sin poner en contexto y hablar de Allende. Allende fue el primer presidente comunista en llegar al poder de forma democrática. Es todo un referente moderno por este motivo, porque no tuvo que hacer ninguna revolución, no dio un golpe de estado y llegó por las urnas al poder. Fue la primera vez que la ciudadanía eligió a un presidente comunista para llegar al comunismo. Es importante recalcar que no fue el grueso de la población el que elige a Allende, sino solo un 36,63% de los votos. Jorge Alessandri, que es independiente por la derecha, sacó un 35,29%, muy cerca, y de hecho 40.000 votos, menos de 40.000 votos de distancia. Y Radimiro Tomic, del Partido Demócrata Cristiano, de la tercera vía, sacó un 28,08%, con aproximadamente más o menos 250.000 votos menos que Allende. Por lo tanto, no es que Allende ganó porque la mayoría de la gente lo eligió. De hecho, poco más de un tercio de la población lo eligió. Lo que pasa es que el sistema electoral de esa época llevaba esa elección de 36% de elección presidencial directa, en lugar de pasar a un balotaje o segunda vuelta, como se usa hoy en día en casi todos los países de Latinoamérica o los que tienen elección presidencial directa, se llevaba a una elección parlamentaria, donde Allende ganó. Y de ahí ya aparecieron nacionalizaciones, fijación de precios, subidas de salarios por decreto y otros proyectos de ley que no se hablan demasiado de ellos, como por ejemplo un trípode legislativo en la defensa de la raza, que contemplaba la esterilización de los alienados mentales y que constaba de tribunales de esterilización. Esto existe, es un proyecto de ley firmado por Allende, que defendía todo el tema eugenésico y todo el tema de las razas, rollo nazi. Lamento defender a Allende, pero el trípode legislativo en defensa de la raza era una ley principalmente orientada a las enfermedades venéreas, que exigía certificado a los que se casaran y incluía aspectos racistas, que no fue presentada durante el gobierno de Allende, fue presentada por Allende, pero en 1939, no durante su gobierno, para que veamos la diferencia, digamos. No es que en su gobierno él propusiera leyes racistas, lo hizo cuando estaban de moda, en los años 30. Pero bueno, para desmitificar también un poquito más a Allende. También contrató a muchísimos funcionarios, puso a trabajar muchísima gente en cosas no productivas, en cosas del partido, en cosas de propaganda. ¿Y qué pasó? Pues efectivamente, que quebró y colapsó todo. Colas típicas del socialismo, para todo, para absolutamente todo. Inflación histórica, una inflación que no habían visto nunca en Chile, del 606% llegó a ser. No olvidemos que Allende estuvo 3 años en el poder solamente, y en 3 años ya le dio tiempo a hundir toda la economía. El clásico enfoque economicista de los liberales. A ver. Lo que estaba mal en el gobierno de Allende, claramente había un problema con la economía. Es cierto que la economía no funcionaba, pero lo realmente grave era la cúspide de la violencia política. Era la cantidad de ejecuciones políticas realizadas por civiles, por grupos paramilitares de izquierda y de derecha en la noche, en las calles, la cantidad de agresiones, de violencia, se agarraban entre comunistas contra socialistas, socialistas contra anarquistas, nacionalistas contra comunistas, socialistas y anarquistas, todo el mundo peleando en todas las esquinas,
había violencia política, pegándose con palos, piedras, con balazos, muchas violaciones de mujeres, tomas de empresas, tomas de fondos. No era todo solo que te quitaran tu empresa, era que se tomaban tu empresa y violaban a tu mujer y te ejecutaban en las puertas de tu empresa. Esas son las cosas que ocurrían durante Allende y esas son las cosas que hay que desmitificar, porque Allende todos sabemos que destruyó la economía de Chile. Todo el mundo lo sabe, todo el planeta Tierra lo sabe, que hubo 700% de inflación, que la gente hizo colas, que se murieron de hambre, un poco lo que pasa en Venezuela. Pero lo que la gente no sabe sobre Allende, y sí sabe sobre Venezuela, son las torturas, la violencia política, la capacidad de sus hombres, de sus personeros políticos de asesinar personas, de violentar a la gente, de violar mujeres, de robar la propiedad privada a mano armada, ya no con decretos de expropiación, sino llegar y robar la mano armada con el beneplácito del Estado y de la policía. Eso es lo más grave y eso es lo que llevó al quiebre social en Chile. Sino que decidió encerrarse en el Congreso, él solo se encerró de puertas y redactó una nueva constitución para la que no había sido elegido y no se le había otorgado el poder para poder hacer eso. Es decir, un partido que de golpe decida cambiar la constitución por decreto sin tener la mayoría necesaria para hacerlo, o que decida por decretazo cambiar algo constitucional sin usar las vías constitucionales para ese cambio, eso es literalmente un golpe de Estado. Es adquirir poder mediante vías no legales. Eso es la definición de golpe de Estado, porque no necesariamente los golpes de Estado son violentos. Bien, es cierto que Allende escribió una constitución con algunos de sus amigotes, pero no es cierto que esa constitución haya entrado en vigor en algún momento en Chile. Esa constitución, porque es algo que insinúa aquí Adrián, esa constitución iba a ser supuestamente votada en plebiscito en septiembre del 73, más o menos por la época del golpe. Algunos dicen que el 11, aunque no lo creo, pero en la época del pronunciamiento iba a ser golpe, pronunciamiento, como le quieran decir, siempre digo lo mismo, iba a ser supuestamente, según la izquierda, el plebiscito de esa constitución. Todas estas medidas anticonstitucionales se resumen en 20 violaciones concretas de la Carta Magna, incluyendo el amparo de grupos armados, la tortura, las detenciones ilegales, la mordaza de la prensa libre, la manipulación de la educación y la confiscación de la propiedad privada. En toda la parte que habla sobre Allende, solamente dice lo importante en este segmento que acabamos de escuchar y lo está citando. Y eso es lo que me da mucha rabia, porque en el fondo puede hablar minutos y minutos y minutos sobre la inflación o la fijación de precios, etcétera. Resulta que estaban asesinando gente, torturándola, fusilando personas, violando mujeres, encerrando periodistas, torturando diputados, y todo eso es como, no es lo importante es la economía. Y por ese enfoque nos han ganado la tarima moral los izquierdistas, porque no hemos dicho la verdad sobre las cosas que pasaron. El comunismo no funciona, no, el comunismo mata gente, esa es la verdad. Y eso es lo que me gustaría a una persona como Adria, a la que respeto con mucho, como dije al principio, que hiciera eso, que tomara esa perspectiva. En esto consistió su golpe de Estado. ¿Qué hizo la población en ese momento? Nacieron las caceroladas. De aquí nacen las caceroladas. Estas caceroladas que se están haciendo tanto por la independencia de Cataluña, o que se hacían en el No a la Guerra, también muy famosas allí. Todas estas caceroladas nacen como oposición a Allende, como un rechazo a toda esta pobreza que había generado. Y hubo muchas manifestaciones multitudinarias en contra de este régimen socialista. ¿Y qué pasa a continuación? Que la Cámara de Diputados se reunió. Pasar por aquí, por esta parte, y no hacer ninguna mención de las papas con gilet, de las agresiones a los manifestantes hechas por el MAP, por el MIR, por los grupos armados del gobierno, que le pegaban a las señoras que hacían los cacerolazos, les sacaban la cresta, les pegaban con palos, les tiraban papas con hojas de afeitar adentro que explotaban en sus caras y que les rompían, porque eran papas llenas de hojas de afeitar. Entonces cuando las tiraban, las hojas de afeitar salían como esquirlas, eran como granadas, digamos, vegetales. Y la violencia y la cantidad de personas hospitalizadas y asesinadas, etcétera, durante esas protestas moría gente. Porque los de izquierda llegaban, se tomaban los camiones de la basura de las municipalidades y se subían arriba con armas y iban a disparar a la gente de derecha que estaba protestando. No considerar también que esta gente de derecha lo que empezó a hacer fue ir a los cuarteles de los militares, a tirarles maíz, diciéndoles que eran unos gallinas porque no se tomaban el poder, porque no los defendían, porque no defendían a la gente de esta horda de energúmenas de izquierda que les tiraban papas con hojas de afeitar, entre otras cosas, y mataban gente con ametralladoras. En eso se produce una cosa que se llama el tanquetazo, que es un intento de golpe de Estado que se dio un mes y medio antes de el pronunciamiento militar del 11 de septiembre, al que los militares sofocaron. Para evitar otro golpe de ese tipo, otro movimiento militar de ese tipo, Allende nombra general en jefe del ejército a Augusto Pinochet, que le había convencido de que era comunista, había convencido a Allende que era comunista, y lo pone en el gobierno, pone a los militares en el gabinete.
precisamente por eso a Pinochet llega a tener la posición que va a tener después. Si vamos a hablar de Pinochet, tenemos que decir en qué momento se vuelve general en jefe del ejército y cuáles son sus circunstancias. Tu video era sobre Pinochet, la verdad sobre Pinochet. Entonces es súper importante saber que Allende le dio el cargo, y le dio el cargo para defenderlo porque había habido este golpe de estado que había sido el tanquetazo, pedido por la gente que les arrojaba, como te digo, maíz a los militares diciéndoles gallina. En el cumplimiento de sus propias funciones. Y entre todos debatieron un acuerdo y lo votaron para echar a Allende, para que el ejército tomara el control del gobierno y restituyese el orden democrático y constitucional que había hasta entonces. Esta votación fue ganada 81 contra 47. Incluso gente a favor de Allende, e incluso gente que había estado a favor de Allende, del propio partido, viendo todo lo que había hecho, todo el desastre que había hecho, las torturas y el apoyo a los grupos terroristas, lo que hizo fue apoyar que se le destituyera, apoyar que fuera el propio ejército el que tomara el control del Estado. Y se pronunció el ejército. Fue el pronunciamiento militar que se llama allí. Y entonces empieza la etapa de Pinochet. Ahora ya hemos desmitificado a Allende, vamos a desmitificar un poco a Pinochet. Y sí, es un asesino. De eso no hay discusión, de verdad, no hay discusión. Sí hay discusión. Lo primero que se hace durante el gobierno de Augusto Pinochet es acabar con los grupos armados de izquierda. Los grupos armados de izquierda en Chile contaban con aproximadamente 25.000 miembros con armamento de guerra y se encontraban esparcidos dentro de la población en células organizadas clandestinamente. Cuando los militares llegan al poder, lo primero que hacen es desbaratar esas células, haciendo eliminaciones selectivas de líderes enemigos, sobre todo de nacionalidad cubana y rusa. Lo que se hace es desocupar un país militarmente ocupado por potencias extranjeras. Y eso no es asesinar. Disculpen, pero eso no es asesinato. Eso no te hace un asesino, eso te hace un libertador. Y pueden haber habido daños colaterales, personas que no tenían por qué morir, cierto, pero eso pasa en todas las guerras de independencia. Si no empezamos con que Washington es un asesino, Bernardo Higgins es un asesino, todos los independentistas, la gente que peleó la guerra de independencia de España son asesinos porque probablemente algún daño colateral hubo, probablemente alguna persona que no tenía nada que ver murió. ¿Eso los hace asesinos? No, los libertadores lo que hacen es expulsar a un invasor extranjero. Eso a veces conlleva algunas muertes que no corresponden, pero en Chile murieron 2.700 personas. El ejército enemigo contaba de más de 25.000 efectivos. Es decir, que se hizo un trabajo quirúrgico donde eliminando solo al 10% del ejército enemigo se permitió derrotarlo completamente y ganarle completamente en pocos días, porque la gran parte de las muertes se producen en los primeros meses después del pronunciamiento militar. Durante los siguientes años la cantidad de ejecutados políticos va a ser ínfima, y si no consideramos el momento de la toma del poder de los militares, es decir, los primeros 6 o 7 meses, y tomamos, digamos, el ratio de las muertes por causas políticas durante el resto del gobierno de Pinochet, hacemos un promedio de muertes por año, que no lo tengo acá a mano, pero se puede hacer, y lo comparamos con muertes por año por causas políticas desde antes del 73, a Frei Montalva o el gobierno que tú quieras hacia atrás, vas a darte cuenta que la cantidad de personas muriendo por causas políticas, por pensar distinto, durante el gobierno de Pinochet, en general, sin contar los primeros 6 meses, por supuesto, como digo, primeros 6 o 7 meses, es inferior. Hay menos gente muriendo por pensar distinto durante el gobierno de Pinochet que durante los demás gobiernos anteriores en Chile, partiendo desde la guerra civil del 891 hasta 1973. La cantidad de muertes al año por política es altísima. La gente se está matando entre sí constantemente por razones políticas. Es una constante en Chile hasta Pinochet, que pone término a esto de manera violenta, unos primeros meses de mucha mortandad, donde lo que se hace es matar cabecillas, matar personas importantes que tomaban las decisiones. De no haber sido así, habríamos tenido una guerra civil. Y esto no es cliché. La gente dice, eso dicen los fachos, que si no haber sido así, habríamos tenido una guerra civil. Exactamente. Lo que se hizo fue eliminar las cabezas, no los cuerpos. No se eliminó al grueso de las fuerzas enemigas. El grueso de las fuerzas enemigas quedó desorientada y desarmada y no supo qué hacer hasta los años 80, donde comenzaron recién a rearticularse y fundan el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El MIR pierde mucho sentido desde el año 76 ya. Si uno ve el récord de atentados y de violencia, el MIR desde el año 76 ya prácticamente no existe. El año 78 es un año ya totalmente de paz, y esto volvería en los 80 la violencia. Entonces, de nuevo decir, asesino está en duda, se cuestiona.
¿Por qué? Porque no llamamos asesinos a los libertadores de la patria. Sabemos que hay daños colaterales, sabemos que hay muertes de inocentes, como en todas las guerras de independencia. En Chile se expulsó a un ejército invasor extranjero y eso en parte es uno de los precios a pagar por la libertad de un pueblo. A partir de este pronunciamiento militar, de forma aprobada por la Cámara de los Diputados democrática, Pinochet se pone al cargo del Estado de chileno. Y vemos que históricamente no todo es tan fácil como decir que fue asesorado por los Chicago Boys y fue todo un crecimiento liberal. No, la historia no va así. La economía de Pinochet tiene 4 etapas. Vamos a analizarlas. La primera etapa fue la etapa continuista. Fue la creencia de que el socialismo no funcionaba porque no eran ellos quienes lo estaban dirigiendo. Esto pasa mucho. En todas las generaciones siempre hay gente que dice, no, es que la Unión Soviética no funcionó porque, mira, no hicieron esto. Vamos, que gente que se cree que si hubiesen dirigido ellos la Unión Soviética hubiese funcionado. Pues Pinochet era uno de esos. Pinochet siguió con las mismas medidas. Del 73 hasta el 77 siguió con el socialismo. Siguió con todo nacionalizado, siguió con la inflación, no tanta, pero sí, seguía habiendo inflación. Y se dieron cuenta de que eso no funcionaba, que eso no tenía ningún sentido de ser. Entonces, a ver, Pinochet se encontraba frente a la difícil misión de coordinar 3 grupos políticos que conforman básicamente la derecha, conservadores, liberales y nacionalistas. En el momento en el que se produce el pronunciamiento militar, los nacionalistas tenían mucho más leverage, como dicen los gringos, tenían mucho más con qué negociar y imponer sus medidas. Porque tenían más gente en la calle, porque tenían este grupo Patria y Libertad que ahora había pasado a formar parte de los cuerpos digamos, de los cuerpos que perseguían, de los cuerpos de inteligencia del Estado que perseguían al terrorismo de izquierda, porque tenían un miembro de la Junta que era Lee, el Lee creo que era de la aviación, etcétera. Entonces tenían una capacidad de negociación muy alta respecto de qué medidas imponer. No fue una etapa socialista, sino que fue una etapa nacional socialista, donde hubo cierta devolución de propiedad privada, donde hubo ciertas cosas así, pero seguía dirigiéndose la economía. Los nacionalistas no son personas que creen que el socialismo no funciona porque no están ellos. Los nacionalistas son personas que creen que el socialismo no funciona porque los socialistas se levantan tarde y se dejan la barba y el pelo largo y no se duchan. Eso es lo que cree básicamente por hippie. Estos tipos no funcionan porque van con barba y van sucios y mal vestidos. Si el socialismo lo llevara gente con traje y afectada y con colonia, debería funcionar. Eso es la visión nacionalista. El nacionalismo tiene mucho de la estética, tiene un cuidado terrible por la estética. Entonces los nacionalistas dejan un poco la cagada, el país no se arregla mucho. Pero los Chicago Boys, te corrijo, llegaron en el 75. Los Chicago Boys no son parte de la solución al problema chileno. Los Chicago Boys le dieron buenas matemáticas al socialismo nacionalista, pero después le van a dar buenas matemáticas al proyecto de reformas que van a realizar 2 hombres grandes, uno del liberalismo y otro del conservadurismo. José Piñera Echeñique, hermano mayor del actual presidente de Chile, y Jaime Guzmán Errázuriz, asesinado en 1991 por comandos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez de la izquierda. Esas 2 personas van a dar forma, no los Chicago Boys, esas 2 personas van a dar forma al nuevo Chile. Y esas dos personas toman un liderazgo precisamente porque dan una crítica a las políticas que se están llevando a cabo que hace sentido. Tanto Jaime Guzmán como José Piñera van a decir que, primero que nada, la política de persecución, tortura y desaparición de los líderes de los movimientos terroristas de izquierda va a traer problemas en el futuro y que lo que hay que hacer es juzgarlos adecuadamente. Y ambos también van a decir que la situación económica no está funcionando porque falta aplicar medidas de tipo libertario, porque ambos son seguidores fanáticos de Ludwig von Mises. José Piñera era seguidor de Mises y Hayek, y José Jaime Guzmán mezclaba mucho más a Mises con Primo de Rivera, lo cual es un poco extraño. José Antonio, Primo de Rivera y Mises, pero ahí está. Ese era el conservador católico, muy conservador y muy libertario, Jaime Guzmán. Ellos dos Jaime Guzmán va a liderar la creación de la nueva constitución y José Piñera desde el Ministerio del Trabajo va a cambiar completamente la estructura económica del país a través de lo que son las AFP, lo que son la privatización de las pensiones, la privatización de los seguros de salud, todo ese tipo de cosas, que además él va a dirigir discursivamente el proceso de privatización de otras industrias y de liberalización de todo tipo de materias económicas con su discurso mesiánico, con I.
ese va a ser Pepe Piñera. Esos dos van a ser los transformadores de Chile. Los Chicago Boys solamente aportaron ayudas matemáticas. Los Chicago Boys no participaron del proceso de transformación profundo que vivió Chile en un sentido intelectual, sino en un sentido técnico. Le aportaron capacidad técnica al gobierno de Pinochet. En todas sus etapas, los Chicago Boys nunca se fueron del gobierno de Pinochet. Y también en el video cuentas que Milton Friedman asesoró a Pinochet y trabajó asesorando a Pinochet. No, Milton Friedman vio a Pinochet una sola vez en su vida y le dejó una carta de 2 páginas cuando se fue. No hubo una asesoría constante. Milton Friedman solamente fue una vez a Chile, dio una conferencia y luego fui a Pinochet un rato, unas horas, y le dejó una carta y se fue. Y no hubo más, no hay asesoría de Milton Friedman a Pinochet. Los diseñadores, los creadores, los artífices del milagro chileno no son los Chicago Boys y no es Milton Friedman. No, esa es una mentira del mainstream. ¿Para qué? Bueno, como dice Hans Hermann Hoppe, para ocultar a los verdaderos. Y siempre se ocultan los verdaderos porque si se conocen los verdaderos puede que la gente se encante con estas ideas. Es mucho más entretenido ser seguidor de Mises que ser seguidor de Friedman, aunque yo no siga ninguno de los dos. José Piñera y Jaime Guzmán son los verdaderos artífices de lo que pasa en Chile. Y eso comienza a pasar a partir del 78. Los Chicago Boys llegan en el 75. ¿Qué pasa ahí? Hay un cambio ideológico. No hay un cambio económico, técnico. Hay un cambio ideológico en el régimen, dado que fallan las posiciones de los nacionalistas y los nacionalistas pierden sus bases de apoyo. Y los conservadores con eso, tanto conservadores como libertarios, se van a fortalecer dentro de el conglomerado. Te recuerdo, había que conciliar estas 3 partes. Entonces contactaron con una escuela de economía chilena que tenía contactos con la escuela de Chicago. Y de ahí nacen los Chicago Boys, y de ahí nacen las conversaciones entre Milton Friedman y Pinochet. Milton Friedman, que no solo asesoró a Pinochet, sino que asesoró más países, incluida a la China comunista. Que se dice que Milton Friedman estaba a favor del régimen pinochetista y todo eso por aconsejarle y demás. Entonces también por esa lógica tendríamos que decir que es un comunista porque asesoró a la China socialista. O sea, no tiene mucho sentido decir eso. Entonces Pinochet, que no era ningún genio de la economía, pero era lo suficientemente humilde como para saber eso y delegar esas funciones a otras personas que sí sabían, y decidió ceder a los Chicago Boys el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y el Banco Central. ¿Y entonces esto mejoró la economía? No. Milton Friedman ya había avisado que al aplicar estas medidas iba a haber una fuerte caída del PIB y de la calidad de vida de los ciudadanos. Evidentemente, el reajuste no es fácil, el reajuste necesita un tiempo. Cuando tú te estás cayendo por una ladera, estás rodando, cayendo hacia el vacío, el momento que pones las manos y te intentas coger algo, te haces daño en las manos. Pero es que la alternativa era caerse por el precipicio. Así que si querían frenar esa caída al abismo, lo que tenían que hacer era sacrificar un poco los bienes presentes para tener una visión a largo plazo. Entonces, en ese reajuste, en ese despido masivo de funcionarios, en esa reducción increíble del gasto público, al quitarse aranceles con el exterior, también las empresas de dentro y la producción interna no podía competir con la producción externa, porque el proteccionismo lo único que hace es atrasar tu empresa, atrasar tu industria y perder competitividad y ser más ineficiente cada vez. Evidentemente que aumentó la pobreza. Sin embargo, al abrir todo eso, al bajar impuestos, al abrir el comercio con el resto del mundo, atraer inversión extranjera, bajar impuestos, bajar regulaciones, pudo crecer la economía chilena muchísimo. Hubo crecimientos bestiales desde el 77 hasta el 82. Sin embargo, ¿qué problema había? El tipo de cambio fijado al dólar. Un tipo de cambio fijado y ligado al dólar que hizo que se fuera todo al garete con la crisis siguiente que hubo en los 80, la crisis del petróleo. Al tener este intervencionismo, este tipo de cambio fijado, la crisis que afectó al resto del mundo afectó también a Chile. Bien, una vez más hablamos de economía. Adrián habla de economía sin hablar de política. ¿Por qué se fija el tipo de cambio al dólar? Y se fija muy barato. Para contentar a los nacionalistas. Porque cuando los liberales, los libertarios y los conservadores van a tomar su turno en la creación de las políticas públicas en Chile, los nacionalistas van a volverse locos diciendo que los extranjeros y los judíos internacionales, sionistas y los masones internacionales, enemigos de la patria, se van a comprar toda la industria nacional y van a ser dueños del país. Y eso hay que impedirlo de alguna manera. Y la forma correcta que encontraron para impedirlo y que convencieron al gobierno de que lo haga fue, al fijar el precio del dólar muy barato, hacer que para los empresarios chilenos sea muy barato conseguir enormes cantidades de préstamos en dólares para comprar capital extranjero, y al mismo tiempo para los empresarios extranjeros les salga muy caro comprar las industrias que se estaban privatizando. Entonces eso es una maniobra no económica. El régimen no creía que iba a ser mejor para la vida de las personas fijar el precio del dólar. Era una maniobra política. Tenías que acallar cierta parte de tus bases que estaba haciendo ruido. Tanto ruido que hay un conflicto entre el pinochetismo y los nacionalistas, donde terminan destituyéndose al líder de los nacionalistas, que es Lee, y hay toda una crisis en la Fuerza Aérea. Bien, entonces
es mucho más profundo el problema. Y eso va a desencadenar una tremenda burbuja, sobre todo por la compra de dólares clandestinos, etcétera, donde ahí Sebastián Piñera tiene algunas gallitas judiciales y va a caer la crisis de 1982, donde para paliar la escasez de dólares, el Estado chileno se ve obligado a liberar el precio del dólar, y en la liberación del precio del dólar, las deudas en dólares de los empresarios chilenos se multiplican. Y no tiene mucho que ver con la crisis extranjera, tiene más que ver con un problema de burbuja propia que nos montamos con respecto al dólar. Eso. Y Pinochet decidió que fuera liberalismo, que de golpe iba a aplicar medidas keynesianas. Gasto público, aumento de los funcionarios, intervencionismo, y de golpe empezó a hacer medidas keynesianas. Como vemos, Pinochet tanto fue socialista, como fue liberal, como fue keynesiano. O sea, él no se metía en... Él idea económica poca tenía. Simplemente iba cambiando de asesor mediante iba pasando el tiempo. Y del 82 al 85, lo que duró la crisis, fue keynesiano. Alto gasto público y medidas que ya conocemos, socialdemócratas. A ver, durante el periodo de la crisis del 82, la economía chilena, si bien se mueve hacia el keynesianismo, son básicamente dos medidas importantes, dentro de otras menores, las que son realmente keynesianas. Una fueron los programas de trabajo, el PEN y el POG, y que tenían la idea de que las personas que estaban cesantes no murieran de hambre. O sea, la crisis fue muy grave y habían personas que peligraban realmente de morir de inanición. La burbuja que explotó era muy grande en dólares, era todas las privatizaciones y más. Entonces la crisis era grave. Se tomó una medida keynesiana muy menor que tenía que ver con el PEN y el POG, que tenía que ver con dar trabajo a personas haciendo esto de hacer hoyos y taparlos y todas estas cosas que son keynesianas, con la intención, ¿no es cierto?, de que no muriesen de hambre. Entonces fue muy focalizado a la gente muy pobre, fue algo muy pequeño, fue una política de tipo incentivo fiscal. Y respecto a las políticas de incentivo monetario, básicamente lo que se hizo fue rescatar a la banca. Rescatar a la banca, a diferencia de como se ha hecho en todos los demás países del mundo, en todas las demás crisis, se rescató a la banca prestándole el dinero y se le hasta cobrado, hasta el día de hoy hay algunos bancos que pagan el rescate que se les hizo en 1982 mensualmente al Estado de Chile. Así que se les dijo, bueno, te rescato, pero no creó el moral hazard, el riesgo moral que se crea cuando se rescata gratis. Dijo, te rescato, pero me lo pagas, así que más te vale no montarte otra crisis, amigo banco. Eso son las medidas principalmente keynesianas, pero por lo general y debajo del telón, la mayoría de las políticas liberales seguían su curso. Las ideas del libre mercado se expandían y avanzaban. Las privatizaciones no se detuvieron. Así que no es cierto que hubo un periodo íntegramente keynesiano, solo se tomaron algunas medidas puntuales keynesianas con intenciones bastante positivas. Tal vez, como dice Adria, eso disminuyó la posibilidad de que se arreglara luego la crisis, sí, pero también evitó que personas murieran de hambre. Lo que hicieron fue alargar la crisis, fue dificultar la recuperación, porque cuanto más se entorpece la economía privada, más difícil es que resurja. ¿Y qué pasó después del 82? La cuarta fase económica. Un liberalismo progresivo. Iba pasando de esa socialdemocracia keynesiana hacia un reformismo hacia el liberalismo, en el que fue liberalizando poco a poco la economía, fue bajando impuestos, pero no a una velocidad tan grande como había sido la primera vez, en la primera crisis. Y aquí vuelve a ocurrir el segundo milagro chileno. Sin embargo, se le achaca a esta economía que ha creado muchas desigualdades. ¿Y a qué vienen estas desigualdades? Sobre todo a esta cuarta fase, en la que no hubo ninguna transparencia en todo lo que en todas las liberalizaciones que se hacían y en todos los procesos que se hacían. Y que por lo tanto, la mayoría fueron adjudicadas a dedo a gente del partido, a gente de la cúpula, a gente que tenía cierto poder, ciertos contactos. Entonces, este intervencionismo lo que hizo fue asignar los recursos a la gente pudiente y que perpetuaran estas desigualdades. No. Sí, no. A ver, el sistema que se instauró se le acusa de crear desigualdades, pero la verdad es que las desigualdades en Chile no han hecho más que disminuir, al menos a nivel intergeneracional, y a nivel de Gini se han mantenido estables en los últimos 300 años en Chile. Las desigualdades se han mantenido estables en los últimos 300 años a nivel de Gini. En cambio, a nivel de lo que es intergeneracional, no ha hecho más que descender desde 1975 hasta ahora. Así que lo que aumenta las desigualdades es más relato que otra cosa. Es cierto que algunas privatizaciones se hicieron por debajo de la manga, aunque no a gente del régimen ni del partido, porque el régimen no tenía un partido. De hecho, las personas que tenían el partido de Pinochet, que era Avanzada Nacional, que era un partido nacionalista, hoy en día las personas que eran militantes de ese partido hoy en día son de las personas pobres que hay en la derecha chilena, y eso tiene que ver con que no se favoreció el partido, sino que se hizo un poco lo que se hace en China o lo que se ha hecho en Corea del Sur algunas veces, que es decir,
este amigo de los políticos, además es buen empresario, entreguémosle tales negocios, digamos. Entonces, ahí está Leroux, Ponce Leroux, que no es mal empresario, pero también es un estafador y un corrupto, que se hizo con la mayor empresa de litio mundial. Claro, él tenía contacto familiar con Pinochet, pero no era del partido, ni siquiera es de derecha, es de izquierda, pero era familiar de Pinochet. Y se hizo y es buen empresario, pero es un estafador y un corrupto. Es un ejemplo, pero en el fondo eso no ha aumentado las desigualdades en Chile, sino que las ha disminuido brutalmente. Las desigualdades en Chile no han hecho más que disminuir. La única que el Gini general, así como visto como del global de la población, se ha mantenido estable el 300 años, pero todos los demás indicadores de desigualdad han disminuido de forma grotesca en los últimos 30 años. Eso. Y durante todo este tiempo, Pinochet restituyó el orden constitucional, creó una nueva constitución con separación de poderes, Estado de Derecho y todas estas garantías frente al Estado. Y podemos decir realmente que Pinochet era un dictador, porque sí que fue puesto por un orden democrático y fue puesto por la democracia chilena. Sin embargo, luego se quedó allí y no convocó elecciones. Era una dictadura porque no había urnas, no había otra cosa que elegir. Bueno, no es del todo cierto, ya que fue elegido ahí para restablecer el orden democrático y para restablecer el Estado de Derecho, y Pinochet fue haciendo referéndums. De hecho, hizo dos. Hizo dos referéndums sobre su permanencia. Y el primero lo ganó. Él dijo, ¿queréis que siga en el poder? Y la gente votó que sí, que querían que siguiese Pinochet allí. Pero claro, con Franco también se votaba. Estos referéndums pues tendrán una seriedad bastante nula, ¿no? Bueno, no queda muy claro, porque luego convocó otro referéndum y lo perdió. Un referéndum que había convocado él, que había hecho él, simplemente consultó al pueblo, consultó a la ciudadanía, si querían que él siguiera. Y votaron que no, y se fue. Algo muy curioso, sinceramente, me parece muy interesante que un dictador, o que una persona al mando, haga abiertamente un referéndum sobre su permanencia, sea lo suficiente democrático para que pueda llegar a salir que no, y que, al haber salido que no, él se vaya. No son solo dos, son varios más los plebiscitos. Hay uno del 78 sobre derechos humanos, otro sobre amnistías, uno sobre la no injerencia de la ONU en los asuntos chilenos. Hay un plebiscito sobre algunos ajustes a la Constitución que se hace después del plebiscito donde Pinochet pierde. Dice, claro, si perdí yo, probablemente la gente tampoco quiere la Constitución que viene conmigo, y se hacen algunos ajustes en temas de elecciones municipales, algunas cosas van a cambiar porque los partidos de la oposición, los partidos del no, los partidos contrarios a Pinochet pasan a entrar a la mesa de negociación en la Constitución y van a decir queremos estos cambios. Se politizan las elecciones municipales, que la Constitución original de Pinochet y Jaime Guzmán las dejaba fuera los partidos políticos de la elección, por ejemplo, de los municipios. Ahora vuelven los partidos políticos a las elecciones de los municipios. En la Constitución y los cambios constitucionales que se le van a hacer, se va a prohibir el aborto a todo efecto, y etcétera. Todos esos cambios son plebiscitados en los años siguientes al plebiscito donde Pinochet pierde. Se plebiscitan, creo que 2 veces los cambios constitucionales. Así que hay al menos 4 plebiscitos, si es que no más, y me estoy dejando algunos. Plebiscitos, es decir, referéndums, ¿vale? Así que la etapa pinochetista es más compleja de lo que se piensa. Es más compleja, tiene muchos más detalles que lo que realmente nos cuentan. Pinochet mató aproximadamente a 3.000 personas. Sí. No, son aproximadamente 2.700 personas. 2.700 personas. La cifra de 3.000 incluye todas las muertes políticas durante los 17 años de gobierno de reorganización nacional o gobierno militar. En esos 17 años murieron 2.700 personas por manos del régimen, normalmente en su gran mayoría terroristas de extrema izquierda, y 300 personas en manos de los terroristas de extrema izquierda. Así que eso, 2.700 terroristas de extrema izquierda y 300 víctimas del terrorismo de extrema izquierda. Y ahí sale la cifra de los 3.000, pero en realidad son 2.700 más 300, para que lo tengas claro. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que esta nueva sección de historia os guste, contando la historia real de lo que pasó en realidad y no lo que los medios cuentan o lo que la escuela estatal cuenta. Bueno, Adrián, ¿qué decirte? Me encantó tu sección. Acabo de ver también tu segundo video sobre la revolución o golpe de estado de los bolcheviques, que no es ni lo uno ni lo otro, ¿ah? Tú lo llamaste golpe de estado, y también la gente le llama revolución. Creo que también voy a responderlo. Si a la gente le gusta, que te corrija, porque a mí me gustó tu sección y creo que en el fondo el enfoque está adecuado, aunque falta
yo creo que falta ponderar bien las cosas y no hablar tanto de economía y hablar más de lo que a la gente le importa más, que te maten es más grave a que te roben, que te violen es más grave a que te roben, ¿cierto? Que te metan la mano en el bolsillo no es lo mismo a que te metan algo por el culo. Y claro que te roben es grave, pero es lo último. Es lo menos grave de las cosas graves que te pueden pasar. Así que vamos a ver si logro hacer que cambies de enfoque o yo darle mi enfoque a estos videos que haces tú. Así que los voy a seguir respondiendo. Si es que a la gente le gusta, díganme abajo si les gustó que responda o que corrija a Adrià. Y lo voy a seguir haciendo porque también creo que hay harto que corregir en el video sobre la Revolución Rusa. Un abrazo, compadre. Espero que no te molestes con mi video crítica o respuesta o lo que sea. Nos vemos más adelante y recuerda que tenemos hablado por interno y en vivo en mi canal, que hablamos en mi canal en vivo de un posible debate sobre propiedad intelectual. Así que lo vamos a hacer probablemente en tu canal o en el mío o donde quieras, pero tenemos que hacerlo porque se lo debemos al público. Nos vemos, Adrià. Un abrazo y un abrazo a todos los chicos de Capitalismo Revolucionario. Recuerden suscribirse, compartir y donar. Chao. Los quiero. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.